bienvenidos a el tercer episodio de Master Project. Estoy aquí con algunos integrantes del equipo de Game Master, amaneciendo. ¿Cómo estás, Gus? Buenos días. Hola, Litzia, ¿cómo estás? Bien, gracias, Gus. ¿Cómo te encuentras, Poké? Bien, Litzia. ¿Cómo estás tú? Un poco desorientada, por lo que veo. No, estoy solamente saludándote casualmente. Okay. Bueno, y aquí tenemos también a Paulina. Hola, Litzia. Soy súper entusiasmada. Me da mucho gusto. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de un portátil, el PlayStation Vita, como ya pueden ver, anda por aquí. Lamentablemente Gus viene con algunos accesorios no apropiados para esta emisión. Pero bueno, también tenemos alguna controversia acerca de qué ocurre con el PlayStation Vita, si las ventas van bien, si los juegos han estado bien, si son suficientes, si han salido pocos, cómo lo ha recibido el público. Obviamente tenemos algunos detractores y algunas personas que lo apoyamos, a pesar de que podemos aceptar que no ha sido tampoco el gran, a lo mejor el lanzamiento, no el lanzamiento, pero o sea, no quiere decir que vayan así como lo vamos logrando con fiestas y banderas. El gran tamal. Sin embargo, vamos a considerar varios aspectos aquí para que ustedes queden mejor informados y vamos a empezar con Gus. Gus, ¿qué tienes que decirnos acerca del PlayStation Vita? Bueno, por el momento, dada la situación actual y el número de ventas que lleva la consola, no le está yendo muy bien. Aunque Sony se muestra optimista en los números, que dice que es lo que habían planeado, muy poca gente le cree acerca de las ventas de la consola. Hasta hace unos pocos días se sabía que llevaba vendido 2.2 millones de unidades alrededor del mundo. Comparado ya con el Nintendo 3DS, y ya lleva algunos meses el Vita en el mercado, ya varios ya de hecho, el Nintendo 3DS lleva como 17 millones aproximadamente. El tiempo en que se había estancado ya pasó. De hecho ya es la consola dominante portátil en Japón. En cambio el Vita está quedando en un lejano segundo lugar en ese país. Bueno, recordemos que el PlayStation Vita salió aquí en América en febrero de este año y en diciembre del año pasado en Japón. Gus, Paulina, ¿tú qué piensas al respecto? Pues bueno, yo creo que hay que admitir que no ha tenido muchos juegos que digamos. Hay que ser sinceros, por favor. O sea, al inicio estaba Uncharted de Golden Abyss, que realmente no he visto a nadie, ni siquiera a Poké, el superfan de Uncharted, así tan emocionado. Bueno, perdóname si juego en mi casa y no me ves Lo jugando siento, y que ya lo no te dos vi. veces, Paulina. Lo siento. Gracias. Estoy Y luego, azorado. ahorita creo que lo más fuerte es Gravity Rush, que lo estoy jugando y se me hace una tortura china. Y cada vez que lo juego me da asco, Poké. Ay, por Dios. Tengo que Literal, tomar Dramamine, sí. Y creo que a final de año no está tan fuerte como a muchos les gustaría. O sea, ahorita lo más fuerte ha de ser Assassin's Creed Liberation, que le está repitiendo la historia del PSP, que es como un pequeño spin-off de una franquicia que ya funcionó en PlayStation 3 o 2. Y además pasan su hermanito menor. No, el 3DS no lo sé tanto. Bueno, yo quisiera que comentáramos un poco cuáles fueron los juegos del 3DS que durante el primer año lo mantuvieron como una gran consola. ¡Ja! A ver, Gus, ¿cuáles? Por favor, dinos, ilústranos. The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Fue el que Es obtuvo... un spin-off y es una No, franquicia. no es un Legend of spin-off Zelda. Muy porque bien, gracias. no, ni siquiera es un port, es una reedición del original, pero Bueno. spin-off no es. Nada más me estás dando la razón con eso, Gus. Entonces, por favor, Poké, coméntanos tú qué piensas de eso. Bueno, lo que opino es que siempre se hacen comparaciones, la verdad, ya ni siquiera clichés, sino muy comunes. Todas las consolas y primeramente Nintendo hace eso de vamos a apoyar nuestras consolas nuevas con juegos viejos o con franquicias viejas o con personajes viejos, que es una estrategia inteligente, no voy a decir que no, para que venda la consola. Sin embargo, después cuando Nintendo ya quiso ser un poquito más original y cuando ya metió sus cositas de, bueno, que ni tan originales, de que vamos a descargar los juegos viejos de otras consolas para mi consola nueva, pues ya no les fue tan bien, porque la verdad es que no lo supieron implementar exactamente y vino ese freno que ya comentaba Gus. Efectivamente, como ya dijimos, sí el Nintendo 3DS ha repuntado. Sin embargo, hablando de las comparaciones que decía en un principio, Vita y el Nintendo 3DS son consolas totalmente diferentes para públicos diferentes y con estrategias diferentes. La consola de Sony no es nada más una consola de videojuegos, tenemos que aclarar. A lo mejor tú no me ves, Paulina, jugando Uncharted, pero tampoco me has visto ver mis videos en Vita, entrar a internet en Vita, oír mi música en Vita y todo lo que hago con Vita, que en Nintendo 3DS jamás voy a poder hacer.
Si Y puedes tengo entrar a también internet. 3DS. Uy, bueno, pero su explorador es casi como Netscape de hace como 20 años. Mi ¿me celular acuerdo? de chicles también puede hacerme escuchar música. ¿Por qué? Bueno, Ese pero es un punto. a lo que voy es que el punto es que hace muchas más cosas que un 3DS. Y no estoy diciendo que sea menos el 3DS, simplemente son consolas diferentes. Y comparar las ventas, pues obviamente las consolas de Nintendo van a tener más ventas por las mismas franquicias de siempre. Y además, si nos ponemos a comparar realmente a qué le estoy sacando más provecho, sin duda es al Vita. Porque yo, por ejemplo, el 3D del 3DS lo quito a los 2 segundos porque me da más asco que jugar Gravity Rush, sinceramente. Entonces, sí, perdón. Entonces yo creo que sí, efectivamente, estoy de acuerdo con ustedes. Las ventas han sido bajas, han sido lentas. Pero yo creo que están innovando muchísimo más, sobre todo en juegos. Ya lo vimos ahorita también en las últimas conferencias que se han dado y que se han anunciado algunos otros juegos y servicios. Por ejemplo, ya tenemos Plus para Vita, que eso en PlayStation 3 a mí en lo personal le he sacado un buen de provecho. Y ahora en Vita seguramente habrá oportunidad para más demos, oportunidad para más desarrollos independientes y oportunidad para tener grandes juegos prácticamente gratis o con un gran descuento. Entonces le veo realmente futuro a Vita. Si bien es lento, pero futuro. Yo creo que están innovando, pero en quitarle derechos al usuario. ¿Por qué? ¿Qué pasa eso de que la última actualización bloquea la tarjeta por un solo usuario y que solo puedo tener un usuario en mi Vita? O sea, yo tenía como 3 en el de PlayStation 3 y ya nada más tengo que decidir en uno y... Pero eso ya se había dicho que sí Eso iba sí a es un ser. megafile. No, O sea, y no las es como tarjetas una están sorpresa. carísimas. Dijeron que iban a emparejar una sola consola con una tarjeta. Eso ya se había dicho. ¿Cuál es la sorpresa? Pues la sorpresa no es que sea sorpresa, es que es injusto. No tiene que ser una Sí, sorpresa. pero ya se había dicho. O sea, entonces el hecho de que... que haya venido con la actualización o no realmente no cambia el hecho de que ya se había avisado. Y entonces mis juegos también de PSP ya no los puedo jugar en Vita porque los tengo físicamente, porque no me gusta descargarlos y entonces ¿qué? Los tengo que volver a comprar. Bueno, realmente no los tienes que volver a comprar porque ya los jugaste, número 1. Número 2, supongo que todavía tienes tu PSP. Y número 3, no he visto que realmente quieras jugar un juego de PSP en el PS Vita. Sí quiero. Paulina, ¿o estás tratando de hacer alarán? No, nada más sí por quiero. hacerlo, No o me sea, ves jugando porque Uncharted, yo no te veo tampoco muy yo queriendo. no te veo tratando de jugar un juego de... No, sí quiero, pero, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? De hecho, ya te había dicho que me quiero comprar ahora otro PSP porque no puedo jugarlo en Vita. Y siempre quise Valkyria Chronicles 2 y no está en la biblioteca. ¿Por qué? Bueno, así pasa a veces. Yo estoy de acuerdo que las consolas, para bien del usuario, deberían de tener la retrocompatibilidad y así beneficiarse a más. Sin embargo, también cuando sale una nueva consola, salió una nueva consola. Es lo que yo decía hace rato. Tenía mi ropa cuando tenía 5 años, ya no me queda, pues ya no me quedó. Ya estamos en una nueva consola. Ahora, el Vita, no sé si ustedes han visto, pero tiene algo interesante también, el programa este que estaban desarrollando para que tú subas imágenes, texto, etcétera, y te hagan una especie de novela visual. No sé, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Bueno, pero está muy interesante este programa también para el desarrollo independiente, para que todos podamos participar. Como decía Poke, la consola no se está quedando nada más en, lanzo 2, 3 juegos y ya, cómprenme por esto. Está ofreciendo muchas cosas extra al público y me parece que Sony sigue proponiendo cosas. Yo también estoy de acuerdo en que las ventas no han sido lo más grandioso, sin embargo, siempre recuerden que el primer año de un electrónico no es lo mejor. Tiene que recuperar en ese año la inversión que tuvieron en el desarrollo tecnológico. Entonces tampoco se asusten. Y por otro lado, el PlayStation Vita no ha hecho todavía la reducción de precio que hizo el 3DS. Entonces hay que esperar a ver qué va a ocurrir cuando el PlayStation Vita reduzca costos. Supongo que pasará. Y obviamente vamos a tener grandes sorpresas también en ese momento. ¿Qué tienes que decir en contra, Paulina? En cuanto a la reducción de precio, yo creo que está un poco más difícil que lo haga el Vita, porque la verdad el 3DS siempre empezó medio caro. Y, o sea, para lo que trae cada uno, y como dice Poco, o sea, el 3D poca gente lo usa, pero yo no creo que sea para otro mercado. Hay muchísima gente que pregunta qué comprarse entre un Vita y un 3DS. Hay muchísimo mercado en común que realmente no sabe qué, o sea, sí tendría como, podría llamar que una consola de esas es mejor para él. ¿Qué opinas, Gus? Bueno, Sinceramente sí compiten las dos consolas aunque no quieran. Y lo peor es que el Vita también sin pretenderlo está compitiendo con los smartphones más avanzados. Especialmente en utilizar internet, en reproducir música y en otra multitud de funciones. Y se la pone más difícil a aquellos que han optado por jugar juegos de Android. Si compro un Vita o compro un smartphone de lo más avanzado. Sin querer están compitiendo entre sí y eso también quita una porción de mercado. De hecho, el Nintendo 3DS también está compitiendo aunque no quiera con los smartphones. Lo que está, en el caso de Nintendo, lo que está haciendo es usar todo el peso de sus exclusivas y sus franquicias para salir avante. La está yendo más o menos.
Pero en el caso del Vita sí está viendo un poco más complicada la cosa, porque especialmente en Estados Unidos hay mucha gente que no sabe, ¿compro un Vita o compro un smartphone? Me pareció que eso había salido en un estudio hace tiempo. Yo creo, Gus, que eso que dices tiene razón, pero eso más bien Sony debería crear una estrategia porque estás pensando en comprar un smartphone o un Vita. El Vita creo que está más barato que la mayoría de los smartphones y la pantalla para ver videos está increíble y tiene mejores características técnicas que la mayoría de los smartphones. Entonces, si eso es el punto de comparación de mucha gente, pues podrían comprar un PlayStation Vita. Ahí ya quedará en Sony y su equipo de mercadotecnia en lanzar una buena campaña. Hay que hacer énfasis que Sony por alguna razón suele no tener las mejores estrategias de mercadotecnia. Ya le pasó con el PSP, que no había un solo anuncio en nuestro país de esa consola. Obviamente vendía más el Nintendo 10. Entonces esperemos que le eche más ganas y que tomen en cuenta mi consejo de mercado. Yo retomaría lo que está diciendo Licha acerca de la estrategia, porque la verdad, si decimos que solamente la gente está diciendo entre 3DS y PSP, es porque solo hay dos opciones. O sea, obvio van a decir entre Chana y Juana, no hay más. Chana o Juana. Y aparte las dos están insertadas dentro de la categoría portátil. Entonces la gente que realmente no está muy bien enterada de las características de cada quien, pues es obvio que va a decir, las dos son portátiles, ¿cuál? Cuando son muy diferentes. Entonces, de acuerdo a lo que dice Alicia, debería de haber una estrategia, totalmente de acuerdo, de que Sony diferenciara con la otra consola, que no son iguales ni van para los mismos públicos. Yo soy de esa idea, yo sé que hay quien piensa diferente, pero bueno. Ahora, por otro lado, también yo no sé ustedes qué opinen, y sí me tienen que dar la razón también ustedes dos, Paulina y Gus, porque sí creo que Sony ha tenido mucho más congruencia que Nintendo respecto a las características que ha promocionado de su consola. Por ejemplo, al principio Nintendo promocionaba el 3D, que era la maravilla del 3D sin lentes. ¡Wow! Corte A vio que la gente lo empezó a odiar y entonces, bueno, ya no es lo más chido el 3D, entonces ahora lo más chido es la consola virtual y vamos a poner juegos viejos para que los descarguen y los compren y entonces en su consola nueva jueguen juegos viejos. Es lo. Luego, como tampoco les fue tan bien, ahora ¿cuál es la característica? Un nuevo Mario. Ok, entonces volvemos a las mismas técnicas de hace 20 años y de hace 30. Entonces no hay congruencia. Primero una cosa, luego otra, cambian, no les va bien, entonces le cambian. Por lo menos Sony, si bien no le ha ido bien así perfectamente, pero sí creo que hay más congruencia y sí creo que le han sacado provecho a las características de Vita parejo. Sí están los juegos, pero no solamente vas a jugar, también tienes música, videos, bla, 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 los programas que dice Licia para crear a lo mejor alguna historia de videojuegos, etcétera. Plus, que es congruente con el servicio que ya tenían de Play 3, o sea, creo que hay más congruencia, no sé qué opinan ustedes, pero ese sí es un punto a favor de Sony. Bueno, es que también estás olvidando que el mercado casual es mucho lo que compra consolas y yo sí tengo muchísimos así primitos y tías que se emocionan por el 3D y es así de, hasta fotos 3D y o sea, cosas así. Eso yo creo que sigue siendo, aunque a ti te maree y yo lo tenga pagado también, la verdad sí sigue siendo y va a seguir siendo un buen punto de venta. O sea, por algo Nintendo lo quita. De la estrategia de Nintendo, o sea, es lo que ellos dicen a la gente ya no es el 3D. Si bien la gente lo aprecia como tú dices, y estoy de acuerdo, pero ya Nintendo como que el 3D ya no. Cuando la consola se llama Nintendo 3DS. Sí, y el PlayStation Vita también, una cosa que no mencionó Poke, pero se suma, también ha seguido en sus juegos implementando las pantallas táctiles, o sea, en todos los sigues viendo, y hay títulos como Sound Shapes que acaba de salir, aunque también está en PlayStation 3, que no tiene sí, nada está en PlayStation que ver, 3. pero funciona muchísimo mejor en Vita y está prácticamente creado para la consola, entonces siguen aprovechando las características de la consola por las que ¿qué es ese ruido que nos interrumpe, Gus? Pensé que era tu 3DS. No tengo ni siquiera teléfono móvil, Itzia. Bueno, pero ha seguido siendo congruente con las características por las que tú compraste la consola. No es de, pues la pantalla táctil ahora ya no sirve. Bueno, sí, pero eso también creo que le están sacando muchísima novedad, eso de que ya puedes hasta jugar como si fueran iPad, que es horrible, o sea, con botones virtuales. Los botones virtuales sí. de la última actualización, eso es completamente ridículo. Sí, ¿Para qué implementar algo así en una consola que tiene botones? Bueno, es algo completamente innecesario. A lo mejor porque la gente le gusta, Gus, pero ya vamos a concluir porque si no esta pelea eterna va a llegar hasta el fin del mundo. A los 100 días. Así que les agradecemos que hayan estado con nosotros en este tercer episodio. No sé si vamos a hablar de la revista en este momento o va a ser, bueno, vamos. Nos dice el Floor Manager que sí, entonces vamos a presentar nuestra nueva revista Poké. Padrísima. La verdad la portada a mí sí me gusta, la pueden ver por ahí. Una protagonista femenina.
La primera vez que Muy tenemos digna. una mujer. Bueno, no, de hecho No, hay ya un no es la hombre en primera el, vez. de hecho hay un hombre en el fondo Ya también. como 4, A él la ¿no? está opacando horrible. Es una silueta, no cuenta como... Bueno, ya vimos la portada, pero Ah. ¿qué características, bueno, más bien qué artículos interesantes tenemos dentro, Paulina? Un comercial. Tenemos, no vamos a brincarnos los comerciales. pero por ejemplo, ¿a ti qué te gustó más o qué hiciste destacable en este Hay número? una gran entrevista a Hideo Kojima aquí. Esta entrevista se hizo aproximadamente hace como un mes y cacho, Sí, pero ya aproximadamente. desde aquí se notaba mucho los planes que anunció ayer o antier, de 25 años. Aquí Sí, les fue ayer. ¿Pero qué fecha? Porque recuerden que nos pueden ver 20 años en Sí, el es futuro. cierto. ¿Qué día soy? 20, ¿Poke? estamos a 20, ¿qué? Ahorita 31, ¿no? El 30 de 31 agosto. 1 de agosto. 30 de agosto se anunció la Sí, película entonces Metal Gear aquí en las preguntas se notó muy entusiasmado por el mundo abierto de Watch Dogs, que ya vimos que va a ser un juego de mundo abierto, y también se notó entusiasmado por una película de Metal Gear, que ya sabemos que va a haber una película de Metal dos. Gear. Spoiler. Así es, Spoiler. Poké, spoilers. Bueno, también tenemos Gran un- artículo de Dishonored. No lo encuentro aquí, pero un artículo interesante de los... De, no, esto no es verdad. ¿Cuál? Me confundí, pensé que aquí venía el de los hombres de los videojuegos y toda su... Sí, No, claro sí que viene sí, ahí, te acabo de Litzia. saltar. Sí, ¿no te acuerdas que...? Sí, gran artículo. Bueno, también tenemos la ¿Dónde gran, está? ¿No lo la encuentran? gran No. sección de anime que siempre tenemos que destacar. Todas las secciones, sí. Ah, y Sí. Poke hizo un gran reportaje de la Comic Con, también viene aquí, ¿verdad? Sí. Sí, Que me hago bolas porque hacemos muchas revistas, ya no sé cuál estamos haciendo, cuál está saliendo. También tenemos sobre Uya, por si quieren Huya, huya la patrulla. ahondar más en el tema. Y bueno, lo demás lo tendrán que ver. Oye, yo Tenemos- no dije Oye, que me yo ni gustó siquiera más. presenté Sí, mi ¿qué pasa? especial. ¿Qué pasó? También está, Especial. también gran está mi especial especial de en Gus. portada de superhéroes en pixeles. Un gran especial que al fin llegó a portada. Bueno, comenten rápido sus especiales, Poke y Gus. Ah, Uy. iba a comentar especiales de los otros, pero si se trata de Ego, no, no es cierto. Ego. Sí, efectivamente me lancé a Ego. la Comic Con a cubrir para que vean que me sacrifico por ustedes. Y además pues hay cosas chidas que quisiera destacar, como por ejemplo el previo especial de Dishonored, que es como uno de los juegos que más espero en la vida. Y también Gus tiene algunos juegos que seguramente, algunos artículos que Que seguramente les recomendar, pero tendrán que ver en nuestra próxima emisión porque ya nos acaba el tiempo, mal. Gus, lo siento mucho, pero lean a todos en esta revista Qué mal. y vean, visiten nuestra página que está apareciendo por aquí nuestra página, y chequen nuestros twitters. Les agradecemos su participación en este programa. Hasta luego. Bye.